Salmo capítulo 113. Es muy corto, son apenas 9 versículos. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle entonces observación al texto, a la palabra de Dios. Tiene por título: Dios levanta al pobre. Aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, porque creemos, Señor, que ella es poderosa, que es una palabra viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que por medio de tu palabra, Señor, en esta noche tú seas dándonos instrucción, guiándonos en tu verdad, para que cada día crezcamos a la estatura del varón perfecto, para que cada día, Señor, podamos madurar en la fe y llegar, Señor, a lo que tú deseas de nosotros. Padre, gracias porque tu palabra es poderosísima, Señor, para vivificarnos, para fortalecernos, para exhortarnos, animarnos, desafiarnos, Señor, si es necesario. Todo eso hace tu palabra en nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que por medio de este estudio y a través de tu palabra, tú hables a nuestros corazones, Señor, y seas, Señor, dando el crecimiento a esa semilla, Señor, para que caiga en buena tierra y lleve fruto, cual a 60 y cual al 100%. Señor, te damos gracias por todo, dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, Salmo 113. Con este salmo comienza una colección de 6 himnos. Empieza aquí en el 113 y va hasta el 118. Himnos que la literatura rabínica llama Alel, cuyo significado es alabanza en hebreo. Una palabra vinculada con la expresión aleluya. Alel, aleluya. ¿Alguien recuerda cuál es el significado de la palabra aleluya? Ya lo hemos dicho en estudios anteriores. ¿Qué significa esta palabra? Alabad, load, ayab, con alegría, con regocijo. Alabad a Dios con gozo. Eso es lo que significa esta palabra. Estos himnos se cantaban durante la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que eran entonados en las principales fiestas y celebraciones de Israel. Notemos que este salmo inicia y termina con la palabra aleluya. Empieza y termina con la palabra aleluya, ya que es una exhortación
a alabar a Dios, quien debe ser loado por su pueblo, el cual tiene la razón suprema para hacerlo. Pues son ellos quienes mejor le conocen y quienes han recibido de las abundantes riquezas y favores que Él les ha dado. Como ya dijimos, este salmo se cantaba durante las fiestas más notorias de la nación, pero tenía su mayor sentido en la Pascua, aquella celebración que los judíos hacían con el ánimo de recordar cuando Dios les sacó del pueblo de Egipto. ¿Recuerdan cuando Dios los libró de Egipto y les sacó con brazo poderoso? Pero también aquella Pascua que se celebró en el aposento alto, justamente la noche en que Cristo fue entregado. Por lo cual este himno haría parte de los que nuestro Señor entonó con sus discípulos en aquella ocasión. Es decir, que este salmo fue uno de los que nuestro Señor cantó aquella noche, celebrando esa Pascua. Es de resaltar que este grupo de salmos agradecen y alaban la obra del Señor al liberar a su pueblo de la esclavitud y de la opresión sufridos en Egipto. Así que vamos a dividir este salmo en 3 partes para entenderlo mejor. Son 9 versículos, como ya lo dije. Entonces la primera parte irá del versículo 1 al versículo 3, la cual es una invitación a alabar a Dios. Luego, del versículo 4 al versículo 6, encontraremos el motivo por el cual hay que hacerlo, el motivo por el cual debemos alabar a Dios. Y la tercera parte, del versículo 7 al versículo 9, lo que hace Dios por sus hijos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a mirar nuevamente del versículo 1 al 3. Salmo 113, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Estos pasajes nos animan a alabar al Señor, ya que no hay nadie como Él en bondad y en misericordia. Israel fue un pueblo como, ya hemos visto en salmos anteriores, cómo fue la historia del pueblo de Israel. Fue un pueblo rebelde, un pueblo infiel, murmurador, que casi siempre se estaba quejando. Algo así como también hay hoy en día muchas personas, ¿no?, que se quejan por todo. No viven en la alabanza, sino en la quejabanza, dijo alguien por ahí. Solamente profieren quejas y quejas y quejas todo el tiempo. Sin embargo, Dios tuvo gran misericordia. El primer verbo que aparece en este salmo es alabad. Y es un verbo que está conjugado en forma imperativa. ¿Qué indica esto? Un verbo en imperativo. Es una orden de Dios. Entonces, alabar no es una opción, sino es algo que debemos hacer sí o sí. No debe depender de lo que sentimos. No debemos alabar a Dios porque estamos contentos, pero mañana tal vez no tenemos ganas de hacerlo, entonces no lo hacemos. No, todo el tiempo debemos alabar a Dios porque es una orden que Él nos da. Tampoco es bueno que el siervo del Señor alabe por obligación. Si a usted lo traen acá y dicen, bueno, cante, alabe a Dios, por detrás le están empujando, tiene que hacerlo. Seguramente sería absurdo. Pero después de ver quién es Él y lo que ha hecho por mí,
La alabanza debería ser la respuesta agradecida y lógica para aquel que nos ha regalado una salvación tan grande. Quien entienda y acepte que ha sido librado de Egipto, porque de alguna forma nosotros también estuvimos en Egipto. Ahorita estábamos cantando, fui ciego, perdido, estábamos muertos, sin ley y sin Dios, andábamos en el mundo, no valíamos un centavo, nadie daba un peso por nosotros, y de allí el Señor nos salvó, de allí el Señor nos rescató. Entonces, el que entienda esto, que también ha sido librado de Egipto, cantará este salmo a Él. Sin que nadie le obligue, sin que nadie le mande ni le ordene, y además lo hará sin avergonzarse. Pero aquel que no entienda lo que Dios ha hecho, continuará quejándose, continuará murmurando, renegando y blasfemando a Dios en su corazón. Así que la alabanza a Dios no se puede limitar a cantar solamente. ¿De qué otras formas puedo alabar al Señor? No necesariamente tiene que ser con mi boca, porque entonces una persona muda no podría alabar a Dios. Implica obedecerle y servirle. La alabanza también es eso. Alabar es también rendir mi vida al Señor. Cuando alabamos a alguien, lo que hacemos es reconocer sus bondades y su carácter, sus cualidades y sus méritos. Alabar es hablar bien de alguien o bendecir. Bien decir. La palabra bendecir significa eso, bien decir sobre alguien. Así que cuando alabamos a Dios es porque traemos a memoria quién es Él y cómo es su carácter, y por lo tanto le bendecimos. El nombre de Dios representa todos sus atributos, por los cuales debemos glorificarle en todo tiempo. Mire usted que ahí dice el pasaje, desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Es decir, que no debe haber limitaciones de tiempo ni de espacio. Debemos alabar a Dios ¿cuándo? En todo lugar, a toda hora, todo tiempo, toda la tierra y en todas las naciones, desde el oriente hasta el poniente, el nombre del Señor debe ser bendecido. Entonces los siguientes pasajes del versículo 4 al 6 son muy importantes, ya que ellos nos hablan de los atributos y del carácter de Dios, y por medio de ellos notaremos la gran diferencia entre Él y nosotros. Y de esa manera entenderemos por qué debemos alabarle y bendecir su nombre. Observémoslos. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar la tierra, a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Versículos 5 y 6. La mayoría de la gente confía más en los gobiernos de las naciones que en Dios. Entonces vemos que cuando hay un cambio de gobierno, la gente se dice, no, este sí, ahora sí viene el cambio, ahora sí. Pero vemos que no es así. ¿Quién está sobre todas las naciones? ¿Quién es el que gobierna? En el estudio de Daniel resaltábamos que el gobierno de todo el mundo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Dios es el que gobierna. Él es quien se sienta sobre las alturas y lo controla todo. Él es soberano. Isaías dice, he aquí que las naciones le son como gota que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Comparadas con el poder del Señor, todas las naciones son menos que nada.
Y tenemos que luchar contra las injusticias que hacen los gobiernos. Y más ahora cuando vemos que están legislando contra el carácter de Dios. Están poniendo leyes en las que a lo malo llaman bueno y a lo bueno dicen malo. Pero ni los gobiernos ni tampoco las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Gobierne quien gobierne, el creyente descansa en la soberanía de Dios. Y en el versículo 6 vemos uno de los atributos del carácter de Dios y es su humildad. ¿Quién como nuestro Dios?, pregunta el salmista, que a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia y de nuestra pecaminosidad, ha cumplido su promesa. Nadie es como nuestro Dios, que aunque está sentado en las alturas, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Podemos pensar nuevamente en nuestro Señor Jesucristo cantando este salmo. Imagínese, el Señor de la Gloria estaba entonando este himno allí en Pentecostés, en la Pascua, y aquel que siendo igual a Dios no lo estimó como cosa a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es aquel que se ha humillado hasta lo sumo, al descender a la tierra en forma de hombre para compadecerse de nosotros y para darnos su salvación. Imaginemos al Señor cantando un salmo que hablaba de su propia humillación. Menuda enseñanza de un Dios tan grande hacia unos hombres tan pequeños y miserables como lo somos nosotros. No había situación más vergonzosa y humillante que la muerte en la cruz para alguien inocente. Y ese es nuestro Dios, que está sentado en las alturas, pero que se humilló hasta lo más bajo. Imagínense, dejar el trono, dejar la gloria, dejar todo lo que tenía allí siendo Dios y venir y tomar forma de hombre, hacerse siervo, venir, sufrir, padecer, permitir que lo abofetearan, que lo escupieran, que lo vilipendiaran, que hicieran con él lo que se les diese la gana. ¡Qué humillación tan grande! Aquel que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, el Dios incontenible, que los cielos de los cielos no le pueden contener, se humanó y vino a sufrir una humillación cual ningún otro hombre sufrió jamás. ¿Ah? ¿Qué opinan de eso? ¿Habrán motivos para alabarle? Claro que sí, muchísimos. Él es el mismo que nos ha dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los ídolos no hacen nada por sus seguidores. Dice la Biblia que ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no hacen nada, tienen pies y no caminan, no se mueven. Pero nuestro Dios, el creador de todo lo que existe, se humilló para venir a sacarnos del muladar en el que nos habíamos metido. Nuestro Dios es un Dios al que le duele nuestro dolor. Y fue por eso que se humilló para salvarnos. Con todo, los hombres que son menos que nada se levantan contra Él y se ensoberbecen contra Dios, le dan la espalda y dicen: yo no lo acepto, yo no creo, no me hablen nada de ese Dios. Pero el Dios omnipotente, el que se sienta en las alturas, es el mismo que ha venido y se ha humillado para darnos la salvación. Terminamos con el versículo del 7 al 9. Estos pasajes son muy hermosos. Dice: Él levanta del polvo, ¿a quién? Al pobre, y al menesteroso
alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ante los ojos del mundo, el valor de una persona se mide por qué cosas. Dice la canción, ¿no? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces, el valor de alguien se mide por su riqueza, por su fortuna, por su posición social, por su escalafón, por su grado intelectual, por sus carreras y por todas estas cosas. Ese es el valor que el mundo le da a las personas, ¿sí? Si alguien tiene mucho dinero, entonces es alguien que vale la pena. Pero ante los ojos de Dios, esas cosas no valen nada. Eso no vale nada a los ojos de Dios. Él a menudo ha elegido a sus embajadores de entre los desechos sociales. ¿A quiénes nos dice que levanta del polvo? A los pobres. ¿Se preocupa Dios por los pobres? ¿Se preocupa por nosotros? ¿Hay algún rico aquí en esta noche? Dice en el Sermón de la Montaña, allí en Mateo, dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, los pobres en espíritu. Y una persona pobre en espíritu no es una persona que tenga un retraso mental. No es eso. Una persona pobre en espíritu es alguien que reconoce su bancarrota, su miseria espiritual, que reconoce que no puede hacer nada por él mismo, que es un desvalido. Y Dios a menudo ha elegido a sus embajadores entre los desechos sociales. Es interesante escuchar el testimonio de cada uno de los que han venido a la iglesia. Hace poco lo hicimos y decíamos: no, es que yo era alcohólico, yo era drogadicto, yo fui adicto a la pornografía. Y bueno, se escuchaban una clase de cosas, personas que llegaron al fondo. Y de eso es lo que está compuesta la iglesia, porque Él no vino a buscar a justos, ¿sí?, a sabios, a fuertes, a poderosos. No, Él levanta del polvo al pobre, así como nos ha levantado a cada uno de nosotros. Nosotros no éramos nada, no valíamos nada, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos ha escogido para sí. Aquellos que estaban en el basurero y por quienes nadie daba un peso son los mismos que Dios ha levantado para que sean sus ministros y sus siervos. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto maravilloso? ¿No es un motivo para alabarle con todo el corazón? O sea, que Dios haya escogido gente que no valía un centavo, que no valía nada, y que los haya hecho sentar entre los príncipes de su pueblo, que les haga partícipe de sus bendiciones, que ahora sean hijos del rey. Wow. Es algo grandioso. Aquí se hace alusión al cántico de Ana en primer libro de Samuel. ¿Recuerdan? Ana, la mamá de Samuel. Es muy paralelo este salmo con lo que Ana dijo allí. Y resalta la compasión de Dios hacia los pobres, hacia los menesterosos y los necesitados, a quienes Dios saca de los pozos más profundos y de la total degradación. Dios dijo a través de Isaías: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces podemos aprender por medio de esta profecía de Isaías que Dios está ¿en dónde? Yo habito en la altura y en la santidad.
pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios está en dos lugares, en el cielo y aquí con aquellos pobres y menesterosos que ha levantado, ¿sí? Con aquellos humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cristo habitaba en la altura y en la santidad, pero le dolió tanto nuestra condición de miseria que se humilló viniendo a vivir entre nosotros y a morir para salvarnos. Estando allí en la gloria, como ya lo dije, Él vino y se hizo hombre para podernos rescatar, para podernos levantar del polvo. Todos nosotros estábamos en la miseria espiritual, éramos pordioseros, sumergidos en el lodazal. Lo que coloquialmente dice la gente de las personas que andan en la calle, ¿cómo les llaman? Un nombre que es fuerte. ¿Cómo le dicen a las personas que habitan en la calle? Desechables. Algunos se refieren a ellos como los desechables. Y algo desechable es algo que no sirve y es basura y se desecha, ¿no? Pero si pensamos bien, Dios nos salvó a nosotros también en esa condición de miseria. También nos rescató a nosotros cuando no valíamos nada. Y de allí nos sacó el Señor para sentarnos en su mesa y para hacerlos partícipes de sus ricas bendiciones. De mendigos nos convirtió en príncipes. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos rescató para darnos vida y para utilizarnos en su soberano propósito. Pero podemos pensar algo con respecto a esto. ¿Cómo tratamos nosotros a los despreciados de la sociedad? ¿Cómo tratamos a las personas a quienes los demás desechan y no valoran? Debemos demostrarles a ellos mediante las acciones que todas las personas son valiosas y útiles ante los ojos de Dios. Que todas las personas valen para Dios. Y que así esté en la condición más horrible, así alguien esté en la condición más caída y más baja, desde allí Dios lo puede levantar y lo puede rescatar y le puede dar vida en Jesucristo. Algo que también era despreciable y reprochable entre las mujeres de la sociedad judía, ¿qué era? No tener hijos, la esterilidad. Una mujer estéril era alguien, por decirlo así, como maldita para la sociedad judía, porque las mujeres, ellas sabían que vendría el Mesías y todas querían tener hijos. Entonces una mujer estéril era alguien supremamente humillada en la sociedad hebrea. Y ser librada de aquella terrible condición era la ocasión del gozo más exuberante. Y vemos a mujeres estériles en la Biblia dando hijos. Una de ellas, ¿quién fue? Sara, Raquel, Ana, la mamá de Samuel, la mamá de Sansón, Elizabeth, la mujer de Zacarías y madre de Juan. Muchas mujeres en la Biblia, siendo estériles, Dios les permitió concebir y dar a luz hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque así lo quiere y porque Él se goza en hacer lo que es imposible. Solamente Él puede dar vida a un vientre muerto. Solamente Él puede vivificar y llamar las cosas que no son como si fuesen.
Él es quien da vida y quien concede a la mujer estéril tener hijos y habitar en familia. Él es experto en imposibles, por lo cual ha dicho: regocíjate, oh estéril, y la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. Dios puede dar vida y hacer que aún las mujeres estériles puedan llegar a tener familia y tener hijos. Aplicación y conclusión, mis hermanos. Alguien dijo lo siguiente, y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Yo era pobre, pero mediante la fe en Cristo he llegado a ser maravillosamente rico en riquezas espirituales. Yo era menesteroso, pero el Señor Jesús me sacó del polvo y me sentó en su mesa con su familia. Yo era estéril y sin fruto para Dios, pero Él me ha librado de una vida vacía y sin sentido, de una existencia desperdiciada. No es extraño que yo cante con el salmista: alabado sea Dios, aleluya. Mucha gente llega tarde a la iglesia. Me he dado cuenta que algunos piensan que el tiempo de la alabanza no es de mayor importancia, pero en este salmo vemos la importancia tan grande que se merece la alabanza a Dios, y la cual es el resultado de un sano entendimiento de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. O sea, si entendemos y meditamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros, es imposible no alabarle. No podemos dejar de hacerlo. Si Dios ha hecho algo en su vida, usted no puede parar de alabarle. ¿Cómo no vamos a alabar a ese Dios que, habitando en las alturas, vino y se ensució hasta el barro para tomarnos y sacarnos de donde estábamos? Dios vino a la tierra para librarnos, para levantarnos del pozo, del lodo cenagoso donde estábamos sumergidos. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no agradecerle? Y también porque nos ha limpiado y nos ha hecho aptos para ser sus hijos y sus redimidos. Entender todo eso nos debe llevar a una alabanza continua, a una alabanza sincera para Dios, a decir todo el tiempo, como dijo salmista: aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén.